damos la bienvenida a Chinda Brandolino, una vez más, ya cuasi columnista del programa de No están listos para esto. Gracias por estar presente. Gracias a vos, Facu, al contrario, por esta consideración, este espacio. Ojalá, como digo siempre, que esto sirva, ¿no?, para nuestra amada patria, el granito de arena que podamos aportar, vos, todo tu equipo maravilloso, y yo humildemente en lo que pueda, ¿no?, que he tratado de estudiar toda mi vida. Y bueno, nací en cuna patriótica y no hay caso, no puedo cambiar. El patriotismo, les recuerdo que es una virtud cristiana. Nosotros recibimos sin merecer este don, la tradición de nuestros padres, lo que traen nuestros padres y nuestros ancestros, y esta tierra hermosa, prolífera, todas las virtudes que tiene la Argentina, bellísima en paisajes, en riquezas, sin haberla merecido. Y por eso también es nuestra obligación defenderla y amarla. Sí. Por supuesto se hace difícil. Y claro, ahí va. Cada vez hay menos voces en defensa. Sí. No solamente de la Argentina, de los recursos estratégicos que tiene, también de su contenido cultural, de los valores. Mirá, ¿Está muy en peligro? Claro, está muy en peligro porque mundialmente este proceso de globalismo, que bien definió tu colega Nicolás Moraz, ¿no? Él hace un distingo entre globalización y globalismo, correcto. La globalización sería yo no estoy de acuerdo, un proceso por el cual se abren las fronteras para facilitar el intercambio del mercado. No estoy de acuerdo en que haya una libertad total, debe haber un resguardo. Pero el globalismo, que está justamente formado y dirigido por los grandes capitales que tantas veces hemos nombrado y que hoy están a la vista, dueños de las petroleras, de las farmacéuticas, de las fábricas de armas, del dinero, de la Reserva Federal, ¿no es cierto? Ellos necesitan abolir las nociones de patriotismo, las virtudes, como el patriotismo, como la magnanimidad, la valentía, porque quieren acceder más fácilmente al dominio y al control de todo el mundo. Hoy es totalmente visible, parece que uno fuera recalcitrante en recordar todas estas cosas, pero está a la vista. Entonces se anulan, y este proceso, Facu, empezó hace mucho tiempo. Me acuerdo que cuando fue la década del 70, el gobierno militar, que pobre está tan vapuleado, pero una de las imposiciones que le hizo Estados Unidos fue evitar las manifestaciones de cultura autóctona, como los festivales de folclore y demás. Y así pasó, pero fue mucho peor después. Sí. Después con Alfonsín fue tremendo. Es decir, se introdujo prácticamente la pornografía. En el año 86 un juez dictaminó que no era delito tener droga para consumo, sino el que las comercializaba. Y por supuesto Caputo, que era un activista terrible, uno de los más importantes activistas comunistas del mundo, que había agitado la manifestación de París en el 68, cambió los planes de estudio y sacó toda manifestación de cultura nacional. Antes se estudiaba música, danza folclórica en todas las escuelas del Estado. Se sacó eso, se dejaron contenidos libres, etcétera. Empezó allí y siguió sin interrupción. Hubo un funcionario que después fue procesado, no sé si te acordás, Moneta, la verdad es que no me acuerdo, ni sé si era culpable o no de un delito económico que se le imputó, pero el tipo tenía realmente la intención de imponer nuevamente nuestras tradiciones. Hizo un programa bellísimo, La Argentina en Mendoza, ¿no?, que estuvo Soledad Petoruti, fue muy emotivo. Era ella chiquita y lleva el poncho de rosas a los pies de la Virgen de Luján, una manifestación hermosa. Pero bueno, fue de las últimas manifestaciones. A los conjuntos tradicionales les quitaron toda posibilidad de cantar en Cosquín. Sí. Se tomaron los centros de cultura. Recordá que la dinámica del marxismo internacional es tomar los puestos de responsabilidad, no gobernar, sino directores de cultura, ministerios, ministro de educación, ministro de salud, los factores, los cargos decisivos en la vida íntima de las personas y cultural. Eso es por supuesto, desde el gobierno democrático de Alfonsín hasta hoy, con pequeños cambios en el medio o pequeños intentos que nunca prosperaron. Porque al disolver ese amor a la patria, esa identificación, lo que me identifica con vos, con tu familia, nuestros padres, nuestros ancestros, con mi vecino, todo eso común que hay,
genera también en el individuo una alerta, un estado de defensa de lo propio, ¿no es cierto? Y una actitud viril, no solo en los varones, sino también en las mujeres, si recordás lo que fue nuestra gesta de independencia, y sobre todo en las invasiones inglesas, ¿no? Como las mujeres y los niños acudieron a combatir contra el invasor inglés, porque tienen la conciencia de que es lo propio, lo suyo, que son ellos mismos. Hay una identificación de mi persona con mi tierra y mis ancestros y todo este patrimonio que hay acá. Entonces, como yo lo percibo, lo valoro, lo tengo internalizado en lo más hondo, claro que lo defiendo. Cuando vos borrás esa pertenencia, es como el árbol cuando le cortás la raíz. Vos un gran árbol le cortás la raíz y en poco tiempo, pocos días, si querés semanas, se cae por enorme que sea. Ese es el proceso de corte de raíces que se hizo en nuestro país, en todo el mundo, pero particularmente en Argentina. Y esto se manifiesta en la actitud de todo nuestro pueblo, o de una gran mayoría del pueblo, claro, que festeja. Hoy se manifiesta con quietud. ¿Te sorprende esta quietud? Claro, Ayer se veía, marchan jubilados, reprimen a jubilados. Es un horror que nunca pensé que hay un aumento de impuestos y de servicios que nunca se ha visto, claro, o desde mi perspectiva, o algo que no hemos visto, y también la quietud del pueblo. Eso es una cosa muy notable, muy triste, porque nunca pasó en la Argentina que se reprimiera a los viejitos, a los jubilados, con gases lacrimógenos. Cuando están reclamando, ¿qué van a hacer con un aumento del 4%? Van a ir a pedir limosna, y eso es lo que se busca. Y la otra gran estafa es siempre la propaganda del libertarismo o del liberalismo. Te diría es que, acuérdate, me cortaría un brazo antes de subir un impuesto. Sí. Y todo eso, como en época del Sobaray, fue siempre mentira. Se suben impuestos y las regalías se hacen en general a la gente más poderosa. Por ejemplo, no me quiero meter en temas escabrosos que pueden tener, como hay tanta malicia, pero obras sociales que son estatales le niegan prestaciones a la gente pobre y después un rico hace un recurso extraordinario y le paga esa obra social, todo el reemplazo de cadera, la prótesis, el tratamiento carísimo. Sí, IOMA. No quiero meter más, pero lo digo yo, IOMA también. Sí, muy mal entonces administrado. Todo eso uno lo ve y lo ha visto siempre, pero nunca se había llegado a reprimir de esa manera a los ancianos. Con un 4% es una burla. El aumento de los impuestos es terrible y el aumento de los servicios, que me sirve de reflexión para esto que es tan difícil y quiero decir. Fíjate vos que claman por la libertad de la privatización de todas las empresas. Y estamos viviendo las consecuencias de esta privatización que hizo Menem en el costo de la luz y del gas que estamos pagando. Es decir, cuando se vende a empresas multinacionales que no están sometidas ni a los principios, ni a la historia, ni a la ley de nuestro país, hay una liberación de precios. Entonces, ¿cuánta gente hoy puede pagar la tarifa de la luz? Te digo, ¿cuánta gente puede tener calefacción? No lo uso. Muy poca. Yo he pagado 240.000 pesos en mi casa, en mi domicilio. Todos mis pacientes, 150.000, me cuentan, me muestran desesperados. Entonces, toda esa mentira de que no aumentaré, por un lado los impuestos, que sí son enormes, y por otro lado los servicios que se privatizaron a empresas extranjeras, hacen lo que quieren. Entonces ahora justamente se abren los pliegos de licitación sin protección a los argentinos. Entonces las pocas empresas termonucleares o de energía hidroeléctrica, o bueno, el caso de Zárate, serán privatizadas al mejor postor, que indudablemente un argentino, por bien intencionado que sea, jamás puede competir con la empresa de Rockefeller, ¿no es cierto? Ni hablar. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Ya el agua y la energía eléctrica estará en manos extranjeras que, por supuesto, si les dan la orden o si les ocurre dejarnos sin agua y sin luz, lo van a poder hacer porque son los dueños y administradores de esas empresas. Ni hablar de todos los recursos que se llamaban estratégicos. Se borró la figura hace ya varios años de recurso estratégico, ya no existe más en nuestros códigos. Hay todo un proceso intencional. Entonces, la energía en todas sus formas, el gas, la luz, el agua, deben ser sí administrados por el Estado
o por empresas nacionales que estén sujetas a la legislación del Estado argentino. Nada de eso ocurre. No, todo lo contrario. Ahora se privatiza el agua, con lo cual pasará también como en Palestina. Cuando quieran dejar sin agua a la población, se podrá, porque son los dueños. Claro. Algo que nunca soñé cuando era chica, que en un grupo de liberales de teléfonos me decían, bueno, pero ahora tengo buena luz, antes quería poner el teléfono y no podía. Mirá, se puede eficientizar un Estado y se puede privatizar con normas como hace Trump, que es proteccionista, ¿no es cierto? Es decir, sí, vamos a ver pliegues argentinos, por favor, con demuestre o demostración de que están radicados acá, de que responden a todo el directorio, los dueños de los capitales responden a la justicia argentina. Entonces eso es privatizar, hacer acciones privadas argentinas. Pero vos no podés rematar como en este momento, que inmediatamente las voraces bocados, los voraces bocas de las grandes multinacionales ya en pocos días van a deglutir estas empresas, ¿no es cierto? Y otra cosa muy triste fue lo que pasó con el petróleo, que quiero recordar que Menem con Cavallo fueron los que iniciaron este proceso de privatización. La gente chocha, porque pusieron el dólar 1 a 1, esa paridad permitió que todo el mundo viaje, pero las empresas argentinas quebraron. Y además privatizó YPF, que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hubo un gran ingeniero, Silencio Destani, murió ya, que escribió toda su vida, y yo fui a sus conferencias donde demostró que jamás, nunca YPF dio pérdida. YPF dio ganancias toda la vida. Hasta hoy a pesar de que ahora, quiero recordar lo que hizo la mujer de Kirchner, no fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Lo que ella retornó al país fue YPF Sociedad Anónima, que pertenece a los tenedores de acciones. Creo que el Estado argentino conserva algunas acciones, no sé la cantidad, pero el poder decisivo está en los privados que han comprado la tarjeta dorada, digamos, la tienen los accionistas de afuera. Exactamente, que no son gente nuestra ni gente bien intencionada. Entonces, esa empresa, en la época de Menem, con su ganancia, mantenía las otras empresas del Estado. Y entonces, en todos los medios periodísticos que responden a Soros, ya desde entonces a la Fundación Rockefeller, instigaban a la población la pérdida que da el gas, la pérdida que da el teléfono, la pérdida... Y yo me preguntaba, pero es como que a mí me digan, yo le pago la luz a mis hijos, a mi casa, donde viven mis hijos, mi familia, etcétera, y me digan, pero da pérdida, tenés que pagar, hay que rematarla, hay que sacar la luz, que otro la... O sea, ¿cómo? El Estado, si tiene una empresa como YPF que financia y nos da servicios baratos, como era la luz y el gas, al alcance de todo argentino, entonces todo el mundo puede tener, porque son los dueños, somos los dueños de la tierra y todo esto. Entonces lo lógico es que si hay una empresa estatal como YPF, financie los otros servicios para los argentinos porque son de Argentina. Entonces, con ese cuento del déficit, y sí, déficit porque son para nosotros. Entonces, se remató la que no daba déficit, la compró Repsol, que era aparentemente española, pero eran capitales ingleses. Y por supuesto, después de que se vació, lo mismo que Aerolíneas Argentinas, creo que dimos, no puedo asegurarte el número, pero es aproximado, 600 y pico de unidades aéreas de aviones, y nos devolvieron 6, totalmente destrozados. Sí, todo desguazado. Todo desguazado, sí. Y por supuesto perdimos las rutas aéreas, que es lo irrecuperable. Todo ese operativo se hizo con el mismo criterio que está aplicando Milei ahora, que es la privatización. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Argentina y que te desalienta? Que hay dos Argentinas. Desde el origen hay dos Argentinas. Una Argentina que ama la tierra, patriota, que por supuesto es la herencia de España y de la cruza de español y gaucho, e indio, que es el gaucho, que realmente tiene una personalidad extraordinaria, tan bien descrita por José Hernández en el Martín Fierro, que tiene pertenencia a esta tierra desde el año 1600, ¿no es cierto? Del siglo XVII, la Argentina se ha ido poblando y se han defendido y se ha hecho patria todos los recursos. Y esas familias viejas
tenían dirigentes que hoy llamamos caudillos, que eran familias de 200, 300 años. Muchas de ellas, como la de Rosas, la familia Ortiz de Rosas, Rosas era nieto del duque de Normandía. O sea que además era noble y nacido para gobernar. Y con un profundo sentido de lo propio y del patriotismo. Y otra Argentina, bueno, por supuesto, por nombrarte, Pancho Ramírez, Estanislao López, todos nuestros caudillos, ni hablar de Peñalosa, que fue asesinado vilmente por pedido de Sarmiento por los mercenarios, los 4 generales mercenarios que contrataron Mitre y Sarmiento para exterminar al gaucho. Vos sabés que marcharon desde Buenos Aires, asesinaron miles y miles de gauchos, inventó Sarmiento el cepo colombiano, es decir, ataba entre 2 fusiles a los gauchos con lonjas mojadas para que se descoyuntaran y murieran desecados al sol y comidos por los bichos vivos. Y a las mujeres, 17.000 mujeres e hijas las expatrió a los prostíbulos de Buenos Aires. Y en su viaje para matar a Chacho Peñalosa, 2 de los mercenarios fueron Paunero y Sandes, no me acuerdo el apellido de los otros 2, y cuando llegaron a San Juan, a donde estaba el Chacho Peñalosa, que tenía 73 años, viejo, y creía que estaba todo tranquilo, porque al ganar Urquiza, pensaba que había ganado el federalismo, no querían guerra, querían que los... Y estaba con todos sus nietos y su esposa desayunando en lo de otro patriarca, Oros, y entra Sandes y dice, ¿dónde está el bandido de Peñalosa? Y Peñalosa dice, se levanta en un hombre enorme, grandísimo, de 1,90 y enorme de espalda, viejito ya. Yo soy Peñalosa y no soy ningún bandido. Y delante de todos los niños lo ensarta con la lanza, le corta la cabeza en la lanza, pone la cabeza en la puerta del pueblo y a la viejita, a su madre, la encadena y la lleva arrastrándola hasta la plaza, la pone a barrer la plaza. Eso es el cimiento de la segunda Argentina. ¿A quién respondía Sarmiento y Mitre? Respondían a Inglaterra. Eran masones, grado 33, pertenecían a logias, al rito escocés antiguo y aceptado. Sí, es más, Sarmiento en el libro Facundo dice, es más, profesa de dónde tendría que haber sido la inmigración argentina. Exactamente. Él, que era descendiente de españoles y criollos, claro, decía que tenía que ser la de Inglaterra, no... Claro, despreciaba su raza y decía que los españoles y los italianos eran razas degeneradas. Claro, Argentina se había equivocado en recibir esa inmigración. Y entonces él emulaba la raza rubia, ¿no es cierto?, los sajones. Mitre también, y de hecho Mitre cambia la historia, relata esto. El mismo Sarmiento, no me acuerdo si en el mismo Facundo, cuando lo escribe, le escribe a Mitre que mintió, que todo lo que dijo es mentira, pero no importa, miente, que siempre algo queda. Y se profesa un amor a Sarmiento enorme, y desde ese momento, te puedo decir, desde la Guerra de la Independencia, se producen esas 2 Argentinas, la Argentina de la tierra, la Argentina que trabaja, silenciosa, que quiere ayudar al prójimo, solidaria, siempre abierta, de ahí viene la palabra gauchada, Facundo, de dar una mano al que lo necesita a cambio de nada, generosamente. Esa fue la mentalidad argentina. A esta otra invasión burguesa de los Sarmientos, los Mitre, qué triste, ¿no es cierto? Un hombre hijo de un militar griego inmigrante que no tenía pena ni gloria más que ser masón a un grado alto, donde va a escribir la historia, un militar que nunca ganó una batalla y que empujó a la Argentina, la llevó y la obligó a una guerra fratricida con el Paraguay, una vergüenza, la vergüenza de la historia argentina, aliada con el imperio brasilero y con Uruguay, asesinando a 900.000 hermanos paraguayos de una manera injusta y sin explicación. Estos, podríamos decir, con una mentalidad burguesa. Yo creo que lo he mencionado en algún programa tuyo. ¿Qué es la mentalidad burguesa? Vos tenés una mentalidad noble. La nobleza no es como la gente cree, la aristocracia, sino un atributo de 3 generaciones de buena educación que aman lo propio, respetan a sus muertos, respetan a sus ancestros, el tradere, la tradición, lo que recibieron sin merecer. ¿No es cierto? Podés decir, así se hizo Roma, así se hicieron las ciudades griegas, las ciudades-estado. En Roma esos primeros padres, de ahí viene la palabra pater, familia y patricios, juraban por sus dioses paganos la
fidelidad en el matrimonio hasta la muerte y la fidelidad con la muerte de sus cargos públicos. En las 7 colinas fundaron Roma. Los demás todos podían vivir como querían, uniones transitorias, pero no podían legislar. Legislaban los que se habían comprometido a dar su vida por eso. Eso es la nobleza. Y la nobleza no tiene que ver ni con la riqueza ni los modelos, sino con esos valores que se aprenden de la cuna y que vienen de tus abuelos. Sí. Frente a una mentalidad opuesta. Te diría una mentalidad materialista, oportunista, innoble, que es buscar el beneficio propio a cualquier costo y a expensas de lo que sea, ignorando totalmente la necesidad del prójimo. No sé si me expreso bien. Sí, claramente. Eso es la mentalidad del burgués. Cuando en el burgo se hacen los burgos, las ciudades, surge la figura del comerciante. Ojo, puede haber personas con comercios que no sean así. Estoy hablando de una mentalidad. Compro muy barato, aunque al productor lo reviente comprando a precio de costo, y vendo muy caro, aunque al consumidor también lo reviente porque le estoy sacando la plata. Esa mentalidad burguesa, esa es la mentalidad del comerciante, del mercantilismo, que es la esencia del Reino Unido, amor. El mercantilismo está sostenido filosóficamente por el Reino Unido, es la forma en que se gestó, sostenida en un principio religioso calvinista, donde Calvino dice que la predilección divina se manifiesta por la riqueza y el poder, y que todos los demás que no son ricos y poderosos no tienen alma o ya están condenados. Fíjate vos que hay una religión que sustenta el mercantilismo y el poder y que te quita todo escrúpulo espiritual. En el momento de la guerra de la independencia, muchos tenderos de Buenos Aires comerciaban, contrabandeaban con Inglaterra. Y esa semilla de esa burguesía mercantilista ha fundado esa otra Argentina que va a dar lugar a los unitarios, por supuesto, al Imperio de Inglaterra, que fueron momentáneamente derrotados en la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, porque querían la libre navegación de los ríos, y ahora, más de 200 años después, le entregaron la libre navegación de los ríos al Imperio anglo-norteamericano. Ya están navegando el Paraná, le entregaron la Patagonia cuando vino Richardson, la jefa del Comando Sur, a hablar con nuestro actual presidente, le puso expedita la vía a la Antártida, la navegación de esas aguas sin ningún tipo de reparo, la comercialización, la extracción de recursos, todo sin que haya ningún beneficio para los argentinos que lo votaron. ¿No es cierto? Realmente es irracional, pero ¿qué es lo que nos desalienta? Que tanta gente apoye medidas como estas sin ver el costo que se está pagando. Porque desgraciadamente cuando nosotros no explotamos los recursos, nosotros con nuestras empresas, como pidió un joven que escuché el otro día, no me acuerdo el apellido, tenés toda la explotación del ejército, el arma de ingenieros, que puede hacer la explotación minera y salvar a todo el país y dar trabajo a toda la población. Vos lo estás entregando por nada a multinacionales extranjeras que van a traer su gente, su tecnología y que no van a dar trabajo, ya lo hemos visto. Que saquean y se van. Saquean y se van, como pasó con el continente africano. Ya pasó, la historia nos muestra cómo es. Entonces, al no haber ese aprendizaje y volver a la década de Menem, yo estoy chocha con el 1 a 1 porque puedo viajar por Europa, no importa que los motores tales, que la empresa tal, que todo haya fundido, ¿no es cierto? No importa porque no es a mí. Pero hay una verdad cautiva, que cuando el barco se hunda, los que están en cubierta también se van a ahogar. Clarísimo. Vamos a una pausa y seguimos hablando con Chinda Brandolino, voy a decir dirigente también, médica, ¿o no? Sí, por ahora médica. Todavía siempre no has médica, dejado, es mi gran claro, vocación. es tu gran vocación. Pero es de curar cuerpos. En este caso, una propuesta nacionalista prevalezca ante este discurso libertario. Y me quedé, mirá vos lo que me acordé. En el final del programa anterior hablábamos que está ahora esto de sálvese quien pueda, ¿no? Se fue o se te está terminando o están aniquilando la cuestión de lo que tenía el argentino también.
esto de... Lo solidario. Claro, de lo solidario. Sí, bueno, primero te digo, desde ya la causa principal son los medios masivos de comunicación, que en un momento, ¿te acordás? Le habían llamado el cuarto poder. Yo creo que es el primer poder. El primer poder, los medios masivos influyen tremendamente en la persona. Vos pensás que la gente está pegada al televisor, además de las redes, que los jóvenes manejan más, el grueso de la población está pegado a la televisión. Entonces todo lo que la televisión transmite y enseña se va incorporando. Y los antivalores, en primer lugar, con películas, con escenas, por ejemplo, en un momento, una de las grandes herramientas del globalismo, de todos estos degenerados que no vamos a nombrar, que manejan el mundo, uno de los principales objetivos era destruir el ejército y destruir la noción de ejército en el pueblo. ¿Y cuáles son sus dos instrumentos de propaganda más importantes? Primero Hollywood y después Netflix, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces en aquella que yo me divertí muchísimo, lindísima película, La Era del Hielo, me parece que era, aparecían unos patos militares que eran totalmente estúpidos, ¿no? Y desfilaban como estúpidos y quedaban... ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Entonces yo me reía y decía, claro, esto, junto con todas las noticias periodísticas, hacen quedar como tontos, como cuadrados, y los países incautos como el nuestro no tienen ejército. Han destruido, porque todas estas medidas de represalia que se han tomado muchas veces con gente inocente, ¿cuál fue la finalidad del procesamiento? La principal finalidad fue dejar a la Argentina sin defensa. Entonces yo estaba en Caleta Olivia en una oportunidad cuando los barcos se llevan sin pagar un solo impuesto, hace muchos años ya, todas las riquezas minerales uh-huh. extraídas. Entonces la gendarmería que ha quedado es muy poca, no tiene refuerzos y por lo tanto no puede llamar a ningún ejército porque no hay. Lo que ha quedado es una especie de caricatura indefensa, inerme, con mentalidad totalmente volátil. Pero entonces, desde los medios de comunicación, la gente cree que es bueno no tener ejército. Estuve en Costa Rica, decían, no, nosotros no tenemos porque directamente dependemos de Inglaterra, entonces le damos el café. Sí. Claro, entonces Inglaterra les impuso el aborto, aunque no tenían ninguna muerte por aborto, ni muerte materna, ninguna, tenían un excelente sistema de salud. Por ese motivo yo viajé hace unos años, creo que fue el 2019, igual, aunque se demostró en todas las estadísticas que no había muerte materna, les impusieron el aborto. Para proteger no sé a qué mujeres ahora sí tienen muerte materna, porque las muertes del aborto se disimulan como muerte materna, no se pone murió por aborto, murió por metrorragia, uh-huh. incoercible, y en realidad se estaba haciendo un aborto. Murió por rotura de útero porque él me hizo, pero bueno, se pone como muerte materna. Te digo esto en una dependencia absoluta sin ejército. En cambio, las potencias que manejan el mundo son las que tienen los ejércitos más poderosos. Y fíjate cómo las películas y el mensaje continuo de la televisión hace que el ciudadano medio vaya incorporando que es mejor no tener ejército, que los soldados son malos. Entonces fíjate vos qué ingratitud, porque yo te diría que todo el sur argentino lo hizo el ejército argentino. Los puentes, los soldados cavaron, hicieron las obras de energía. Entonces vos podés procesar, como en cualquier profesión, a quienes tengan verdadera responsabilidad. Sí, exacto. Pero vos no podés hacer esto. Esto es no desmantelar, no. Desmantelaron no. Y pusieron gente que en ese momento tenía 20 años, 21 años, que no tuvo nunca nada que ver, igual están presos. Uh-huh. Sin discriminación, porque el objetivo no es hacer justicia, nada de eso. El objetivo es desmantelar y desarmar al país. ¿Y cómo lo logran? Los medios. Cuando fue la guerra por el aborto, en el año 2018, todos los medios hablaban de presuntas mujeres pobres, discapacitadas, que estaban embarazadas y las habían dejado. Yo me acuerdo una que se hizo en Guernica, que yo fui, era el programa de Majul, y la chica no tenía ninguna discapacidad, tenía novio, anteojos, tenía una pensión por discapacidad, suponete, porque, no sé, veía poco. Y entonces la abuela quería hacer el aborto. Y entonces yo dije, pobre abuela, tener que matar a su propio nieto. No te puedo decir cómo se puso el periodista. Eso no es un golpe bajo, no es el nieto. ¿Cómo no es el nieto? Le digo, mi nuera Cecilia está embarazada
de 6 meses como esta chica y es mi nieto. Y yo vi la ecografía, es el mismo, por supuesto cortaron, como siempre, pero la manipulación era que la gente quisiera que eso no es un nieto, ni una persona, ni eso son unas células. Entonces, por supuesto, saqué en ese programa, y el de otro colega tuyo, Silvestre, había llevado un muñequito de las clases de embriología. Digo, mire cómo es la célula, por favor, señor. Y la cámara se acercó, ve la carita, las manitos, los piecitos. Ese es el montón de células. Pero bueno, uno está más armado, está preparado intelectualmente y lo enfrentás. Pero la mayoría de la gente que va no, y está dirigido ese mensaje a convencer al pueblo de todas estas mentiras, y el pueblo en general lo cree. Y ahora entra el discurso, y te decía, y te vuelvo a repetir, del sálvese quien pueda, claro, porque es más terrible, ¿no? Claro, es más terrible porque en principio todo el mercantilismo y la propaganda... Porque rompe todo la Argentina. Claro, rompe todo lo de la Argentina, lo solidario, esto que vos también siempre rescatás, el mensaje de la Iglesia Católica, por eso te lo hago recordar, esto de la justicia social que también está entra en discusión. Milei dijo, por favor, el cáncer de la justicia social. La justicia es una de las virtudes cardinales. La justicia, la templanza, la fortaleza, se llamaban cardinales porque eran las bisagras de la puerta de Roma. Sin esas bisagras no podés entrar. Fíjate el romano, la sensatez, ellos hicieron la civilización. Sin esas virtudes no podés vivir ni tener una vida digna. Entonces, en ese grupo de virtudes cardinales, la justicia es la virtud por excelencia. Dar a cada uno lo que le corresponde. Cuando vos atentás contra la justicia, atentás contra la esencia misma del ser humano. Haces un fantoche, una imitación, una caricatura, pero no un ser humano. Entonces, cuando decimos justicia social, no es ningún permiso, es una obligación. Es una obligación del Estado cristiano. Es una obligación del hombre, pero es también una obligación del Estado cristiano. ¿No es cierto? La vocación política, la responsabilidad política del cristiano es muy grande. El aplaudir procesos que están llevando al límite, por abajo del límite de pobreza, a la mayoría de la población, y que con tristeza me adelanto a decirte, muchísima gente que hoy todavía es trabajadora va a vivir dentro de un par de años de la ayuda social. Sí. ¿No es cierto? De una caricatura de limosna, porque no se puede atentar impunemente contra la esencia del hombre, contra la justicia en general. Entonces, cuando este señor dijo, no, la justicia social, ¿qué quiso decir? Si vos, como argentino, no te preocupás y te ocupás de que todos los argentinos vivan dignamente, un día también va a caer sobre vos esa injusticia, porque así es la justicia cósmica. La historia nos lo muestra. Cómo terminó Nerón, cómo terminó Herodes. Herodes, que hizo matar a los niños judíos inocentes para matar al niño Jesús, ¿sabés cómo terminó? Igual que Sartre, que hizo por deporte miles de abortos, con una gangrena que le tomó todo el cuerpo, que los criados le tiraban la comida con una lata y una caña, porque no se acercó. Murió de la manera más horrible que te puedas imaginar. Y así te podría dar ejemplos históricos, porque hay una justicia que está por encima de nosotros. El que no la ve porque no quiere verla. Entonces, cuando dice una frase tan temeraria, no habrá más justicia social, ¿qué quiso decir? ¿Que está desafiando a Dios? Eso es lo que quiso decir. Lo que nos atañe a nosotros es que nosotros debemos velar por eso. No jamás la demagogia, no jamás un estado hipertrófico, eso es una mentira. No necesitas todo eso. Simplemente que tus impuestos no vayan al pago de una deuda externa espuria. El 60%, 65% del déficit fiscal es por el pago de los servicios de intereses de la deuda externa, cuyas 3/4 partes son ilícitas, como demostró Alejandro Olmos en el juicio y su hijo Alejandro Olmos Gaona. ¿No es cierto? Entonces seguimos pagando injustamente con el dinero de impuestos que sí debes generar para darle trabajo, para hacer rutas, para hacer trenes, para el Instituto Nacional de la Vivienda,
que permite que un sencillo operario, un obrero, pueda con su sueldo en cuotas comprar su casita. Pero eso está muy difícil, ¿no? Ya no existe. Ya no existe. Porque con este mismo verso de privatizar se destruyó el banco hipotecario y se destruyó el Instituto de la Vivienda. Entonces, ¿qué queremos los argentinos? Mi participación en tu programa, que dio Facundo, es para llamar a la reflexión a nuestro pueblo, para que profundice un poco antes de apoyar o dejar de apoyar, no importa. Por supuesto quiero deslindarme de toda vinculación con el gobierno que nos precedió, que fue una vergüenza argentina. Porque a vos te rotulan, no estás con sí. No. Si criticas a estás con el otro. O sea, yo creo que sufrimos 40 años de una estafa al pueblo argentino, de un saqueo, de un abuso, de una destrucción de lo nuestro, del que es tan responsable el actual como el anterior gobierno, sino que cada uno va haciendo un paso más en la destrucción. Entonces llamar al pueblo que no es así. La justicia es una virtud cardenal para ser un hombre de bien y al que debemos aspirar todos los seres humanos, como la fortaleza, como la templanza, y la debemos aspirar para todo nuestro pueblo. Y la esencia de ser argentino, por algo que yo desconozco, no sé cuál es la causa, fue siempre ese concepto de ayudar al que lo necesita sin esperar nada a cambio. Sí. Tanto es así que mundialmente se llamó gauchada, esa actitud del gaucho. Y quiero hacerte una referencia más, y con esto creo que vamos terminando. Cuando José Hernández escribe Martín Fierro, José Hernández había sido exiliado por los gobiernos de Sarmiento y Mitre. Estaban exiliados en Uruguay porque eran nacionalistas. Entonces había que sacarlos del medio. ¿Y qué hicieron con todos los gauchos? Si la población del gaucho, que desgraciadamente tengo familia de mi padre que es italiana y que lo minimiza y lo desprecia porque desconocen totalmente la historia. El gaucho era el tipo que hacía patria, porque iba a poner su rancho en territorio de malones. Sí, y Sarmiento todo lo contrario, decía que el gaucho y el indio había que exterminarlo. Que no tenían, lo único que tenían era la sangre, claro, que era bono para la tierra. Lo dice textualmente, y lo admiran como prócer a este criminal. Son dos criminales y fue el tema de mi tesina cuando terminé criminología, que algún día voy a traer esa tesina y vamos a comentar en el programa siguiente los crímenes de la historia argentina. Bueno. Porque la gente muchas veces he escuchado, entonces como la gente no lee, que los crímenes empezaron, el soborno con el gobierno de Perón y que antes era todo ordenado. Lo escuché hace poquito a este diputado, bueno, un diputado libertario con el que hablé el viernes pasado, que era una maravilla, por favor, le quisiera decir a ese diputado, no me acuerdo, Venegas Lynch. Y entonces se decía, ¿por qué eran las ponencias a principios del siglo XX de los liberales, ¿no? Tratados magistrales. Bueno, yo le quiero recordar que en el año, por ejemplo, no voy a hablar del pacto Roca-Russiman, que lo hablamos en la próxima, de la estafa de la CHADE, la compañía eléctrica anglo-argentina, que le pide a Marcelo T. de Alvear, en el año 1937, que clausure y cierre las empresas alemanas y argentinas de electricidad, que había muchísimas en nuestro país, y que le dé una concesión sin impuestos y tarifas libres durante 50 años a la CHADE. Entonces dudaban, y la duda, el que hablaba de los debates maravillosos, alguien se pone de pie, estaba Lisandro de la Torre, entonces Bordavere, que era el senador por Santa Fe, cree que lo van a matar a Lisandro de la Torre, entonces se levanta, estaban todos armados. Le recuerdo a Venegas Lynch que iban con armas a la discusión. Se levanta Bordavere y le pegan un tiro y lo matan. Y siguen sesionando como si no pasara nada. Y llega el telegrama del gerente de la CHADE, que estaba en Suiza, feliz año nuevo, el 23 de diciembre de 1937, con un cheque de 7.000 patacones para Marcelo T. de Alvear, con el que hizo la Casa Radical, y 1.200 patacones, que era en oro, ¿no? Estamos hablando, para distribuir entre los 11 concejales de Buenos Aires. Irónicamente abajo en el telegrama, Feliz Navidad. Entonces vamos a recordar un poquito de historia. No tengo ningún problema porque he leído la historia argentina varias veces, pero este crimen, la institución del soborno, fue cuando existían solo dos partidos, que eran el Radical y el Conservador, claro. Y estoy hablando más o menos del año 1911, donde el cónsul argentino, el cónsul norteamericano le escribe a su presidente en carta, y solo dos partidos, los dos liberales,
pero son los dos voraces por igual. Los dos voraces por igual. Así que será fácil conseguir nuestros objetivos. Tremenda. Hay que aclarar el panorama y recordar la verdadera historia, no la del cuentito que nos dieron en la escuela. Yo me fui a instalar al Archivo Histórico Argentino. Así que, por eso cuando hablan y minusvalizan la verdad os hará libre, sí, siempre que busquemos la verdad, verdad. ¿Y por qué hay que buscarla? Porque cuando vos conocés la verdad, podés decidir, Facundo. Sí. La verdad y la razón abren los cielos. Abren los cielos. Y el engaño, la humillación, lleva a la destrucción de la civilización y del hombre mismo. Entonces, un poco esta finalidad es abrir los ojos sobre esto que estamos viviendo, que es el saqueo, es la injusticia, es recordar que el Estado debe minimizarse, por supuesto, hacerse mucho más eficiente, pero generando fuentes de trabajo. Y para generar fuentes de trabajo hay que liberar ese pago injusto de esos intereses, de esos servicios de intereses, y hacer carreteras, te vuelvo a decir, trenes. El tren, ¿cómo abarataría el costo de producción de todos los productores que mandan a las ciudades? Hay un proyecto, por ejemplo, de carreteras que hizo el Consejo de Ingeniería de la capital hace 40 años, que unirían trenes y rutas verticales y transversales, todas las capitales entre sí. Eso es un verdadero federalismo. Sí. Ese es un verdadero gobierno. Eso se cajonea. Lo mismo que el proyecto que quisiera recordarle al presidente de canalización del río Bermejo, que salvaría 2 provincias, la provincia de Formosa de las inundaciones, que está pobrísima, y la provincia de Santiago del Estero, que no tiene vida por falta de agua. Pero bueno, como no les dan, no les dan réditos, ¿viste? ¿Por qué nos vamos a ocupar? Está mal la justicia social. Gracias, Chinda. De nada. Como siempre. A vos. Nosotros llegamos...